Bueno, comenzamos la clase número 6 del curso de Epistemología aplicada a la investigación en ingeniería. El módulo 6 trata sobre una de las concepciones epistemológicas más importantes, que es el empirismo. El término empirismo proviene del griego empiria, cuya traducción al latín es experiencia, y de donde deriva la palabra experiencia en el castellano. Es, si se quiere, una doctrina psicológica y epistemológica que, frente al racionalismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea que esa experiencia sea interna, es decir, que parta de una reflexión, o que sea externa, ¿sí? Que parta de una interacción con los sentidos, una sensación, ¿sí? Y que esta sea su única base, por supuesto. El empirismo parte de la base de que solamente es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante la observación sistemática. También se puede definir como un método o procedimiento que está basado en la experiencia, en la observación de los hechos. El empirismo en la producción del sonido de los instrumentos acarrea una enorme variedad en el repertorio utilizable de ellos, que contrasta con la parquedad de los sonidos útiles que se obtienen por medio de la resonancia natural. ¿Quién da origen al empirismo? Bueno, tenemos varios autores, entre los cuales, digamos, se encuentra Sir Francis Bacon, que fue el barón de Verulam y vizconde de Saint Albans. Fue abogado, filósofo, escritor, político y científico. Y sus trabajos mayormente se han basado en el campo de la filosofía. También hizo aportes a las ciencias, ¿sí? Y es considerado el padre del empirismo, ¿sí? Dentro de la dentro de la cual se propuso reorganizar el método científico hasta ese entonces vigente. Su método consistía en inferir a partir de la analogía desde las características o propiedades del mayor grupo al que pertenece el dato en concreto, dejando para una posterior experiencia la corrección de los errores evidentes. Este método representó un avance fundamental en el método científico al ser muy significativo en la mejora de las hipótesis científicas. Bacon tuvo muchos problemas con sus obras y con las propuestas que hizo. Digamos, hay una relacionada con la autoría de las obras de Shakespeare, digamos, que bueno, que es factible de verificación en realidad. Bueno, los referentes importantes en el empirismo, ¿sí? Es una corriente epistemológica que se desarrolla predominantemente en el Reino Unido, que tiene una derivación allá por el descubrimiento de América hacia Estados Unidos, ¿sí? Y es paralela con el racionalismo idealista que se desarrollaba en el continente europeo, esto es en Francia, ¿sí? De la mano de René Descartes. Entonces, los nombres que aparecen como referentes del empirismo: Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, John Locke y George Berkeley, entre otros, por supuesto. El empirismo también se opone, además del racionalismo, al historicismo, ¿sí? Tanto el empirismo como el racionalismo son teorías individualistas del conocimiento, mientras que el historicismo es una epistemología social. Si bien también reconoce el papel de la empiria, de la experiencia, difiere del empirismo
porque supone que los datos sensoriales no se pueden entender sin considerar las circunstancias históricas y culturales en las que se hacen las observaciones. Como, como mención informativa, exponentes del historicismo aparecen Benedetto Croce, quien además destacó como historiador y político. Y después hay otros autores como Antonio Gramsci y Giovanni Gentile. O sea, es predominantemente, digamos, del ámbito de Italia, el historicismo. Bien. Francis Bacon. ¿Quién fue Francis Bacon? Fue aclamado como padre del empirismo hasta hoy en día. Las obras de Bacon protegieron la posibilidad del conocimiento científico basado exclusivamente en el razonamiento inductivo y la observación minuciosa de los eventos en la naturaleza. Elaboró el método empírico en filosofía. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza. La materia, que esta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades, ¿sí? Y posee diversas formas. El empirismo materialista, ¿sí? Del cual son partícipes Bacon, Hobbes, Locke, ¿sí? Y que es ciertamente coincidente con el materialismo francés del siglo XVIII, sostiene que la fuente de la experiencia sensorial es el mundo exterior objetivamente existente. Bueno, la contrariedad principal entre el empirismo y el racionalismo no consiste en la cuestión del origen o de la fuente del saber. ¿Por qué? Porque hay racionalistas que están de acuerdo con que en la mente no hay nada que no hubiese existido antes en las sensaciones. El punto principal de divergencia entre estas dos corrientes es que el empirismo no deduce al carácter universal y necesario de los conocimientos de la mente misma, sino de la experiencia, ¿sí? O sea, deduce que el carácter universal viene de la experiencia, no de la mente, ¿sí? La estrechez del empirismo consiste en la exageración metafísica del papel del conocimiento y las experiencias sensoriales y en el menosprecio de las abstracciones y las teorías científicas del conocimiento. Ahí es donde entran. O sea, es una cuestión que tiene que ver con los sentidos y con la mente. El empirismo basa el conocimiento en los sentidos. Y el racionalismo, ¿sí? Fuertemente en la abstracción de la mente, en el mundo de las ideas. La obra principal de Bacon es el Novum Organum, que se traduce como nuevo órgano, que presenta una lógica inductiva opuesta a la lógica aristotélica, deductiva y silogística. También escribió, bajo el título general Instauratio Magna, Gran Reconstrucción, el Tratado de Dignitate et Argumentis Scientiarum, es decir, la dignidad y el avance de la ciencia. Hay numerosos ensayos escritos por Bacon, ¿sí? Todos en latín, que los pueden verificar después buscándolos en internet. Sus títulos todos tienen un sentido positivo y de comienzo triunfal de una nueva ciencia. Con Bacon aparece la culminación del Renacimiento. Desde el nominalismo, Occam niega que nada universal exista fuera de la mente. Su punto de vista, llamado nominalismo, se denomina como conceptualismo, donde los universales no son entidades lingüísticas, sino conceptos generales que vemos en las cosas y luego
formamos los conceptos generales por un proceso de abstracción. Hasta la filosofía cartesiana, ¿sí? Hasta en esta filosofía se duda de cada idea que puede ser dudada. De hecho, la contribución de Descartes con su nueva metodología fue de extrema importancia para la constante búsqueda del conocimiento verdadero a partir de la ciencia. Para Bacon, saber es poder. Entonces, desde el comienzo de Novo Organum, pone en el mismo plano el hacer y el entender, la mano y el intelecto. Bacon cree que la investigación filosófica requiere un previo examen de los prejuicios que pueden ocultar la verdad. Así como en el cartesianismo apunta aquí la preocupación crítica y el temor a errar, ¿sí? Y estos ídolos que refiere Bacon son idolatribus, ¿sí? Los prejuicios de la tribu inherentes a la naturaleza, las falacias de los sentidos, la tendencia a la personalización de las cuestiones, ¿sí? Pues tenemos el ídola specus, que son los prejuicios de la caverna. Y esto tiene que ver con el mito de Platón, ¿sí? Las tendencias y predisposiciones individuales que pueden conducir a un error. Y tiene que ver con el entorno, con el contexto, digamos, que rodea al ser. Idolafori son los ídolos de la plaza. Esto es la sociedad humana y el mismo lenguaje del cual nos servimos, ¿sí? Por eso hace alusión a la plaza, digamos, como centro, digamos, de la comunicación. Después habla del ídola teatri, que son los prejuicios de la autoridad, que están fundados en el prestigio de que algunos gozan en el escenario público y que pueden comprometer la visión directa y personal de las cosas y extraviar la opinión recta. Por otra parte, Bacon hace una crítica del método silogístico. Su presunto rigor lógico, que le da un valor demostrativo, se anula por el hecho de que la mayor potencia, es decir, la conclusión de un silogismo, es su carácter de principio universal, que no se obtiene a su vez silogísticamente, sino con frecuencia mediante una aprehensión inexacta y superficial de las cosas. El rigor y la certeza de la inferencia son puramente formales y sin interés. Si la mayor, es decir, si la conclusión del silogismo no es cierta. Esto lleva a Bacon a establecer su teoría de la inducción, es decir, de una serie de hechos individuales agrupados de modo sistemático y conveniente se obtienen por abstracción después de seguir un proceso experimental y lógico, riguroso, los conceptos generales de las cosas y las leyes de la naturaleza. Es decir, parto de lo específico para llegar a la generalidad de la naturaleza. Esta inducción baconiana de carácter incompleta, por oposición, ¿sí? No da una certeza absoluta, pero sí esa certeza es suficiente para la ciencia, cuando se la realiza con una perfecta escrupulosidad. Ahora pasamos a Thomas Hobbes, que existió entre 1588 y 1679. Tuvo mucho contacto con Francia. Allí conoció a Descartes y los métodos de las ciencias matemáticas y físicas. Durante varios años fue en su juventud secretario de Bacon y participa de las preocupaciones de este, pero aplica a los objetos humanos el método naturalista de la física moderna. El hombre individual y social, por tanto la psicología, la antropología, la política, la ciencia del Estado y el de la sociedad son los temas de Hobbes. Él escribió sus obras en latín y en inglés, ¿sí? Bueno, los títulos De Corpore, Homine,
de Sive, y el Leviatán, que es su teoría del Estado, y que toma el título de la bestia que habla, o sea, que es mencionada en el libro de Job. Hobbes es empirista también. El conocimiento se funda en la experiencia y su interés es la instrucción del hombre para la práctica. Por otra parte, es nominalista. Y así continúa la tradición medieval de Oxford. Los universales no existen ni fuera de la mente ni en ella siquiera. Pero nuestras representaciones son individuales. Son simplemente nombres, signos de las cosas, y el pensamiento es una operación simbólica, una especie de cálculo y que está estrechamente ligado al lenguaje. La metafísica, ¿sí? La esencia de Hobbes, es naturalista. ¿Sí? Busca la explicación causal, pero elimina las causas finales y quiere explicar los fenómenos de un modo mecánico, por medio de movimientos. Descartes también admitía el mecanismo para la res extensa, ¿sí? Pero se contraponía con el mundo inmaterial del pensamiento. Hobbes supone que los procesos psíquicos y mentales tienen un fundamento corporal y material. El alma no puede ser, según él, inmaterial. Tiene que ser, o sea, una sustancia material. Por eso a Hobbes se lo asocia con el materialismo, ¿sí? Y niega la libertad de la voluntad. En esto coincide con Rudolf Steiner, ¿sí? Porque también lo niega. En todo el acontecer domina un determinismo natural. Vamos a ver una breve descripción ahora del concepto de naturalismo para comprender cómo pensaba Hobbes. El naturalismo de la época moderna, ¿sí?, lleva al concepto de religión natural. Esto se conoce como deísmo. A diferencia del teísmo, el teísmo es la creencia en Dios, ¿va? Entonces se entiende que es el Dios religioso, ¿sí? El deísmo, en cambio, es una reacción frente al ateísmo que se insinúa en la filosofía inglesa, pero dentro de lo estrictamente natural. Dios es conocido por la razón sin ayuda sobrenatural ninguna. La religión natural se reduce a lo que nuestra razón nos dice acerca de Dios y de nuestra relación con Él. Es por tanto una religión sin revelación, sin dogmas, sin iglesias y sin culto. Todo el siglo XVIII de la Ilustración, ¿sí?, del pensamiento ilustrado, con su idea del ser supremo, está dominado por el deísmo, ¿sí? Hay un ser supremo, pero nada tiene que ver con un dogma, ¿sí? Así aparece el pensador inglés Edward Herbert of Cherbury, que vivió entre 1581 y 1648, cuyas obras principales, ¿sí?, son las que están listadas ahí a continuación. ¿Sí? Y qué decir de Herbert, que la verdad, según él, consiste en una armonía entre las facultades intelectuales y el objeto. Bueno, John Locke nace en 1632 y muere en 1704. Estudia filosofía, medicina y ciencias naturales. Después estudió con mayor interés a Descartes, a Bacon, y tuvo un contacto con Robert Boyle, el gran físico y químico inglés, y con el médico Sydenham. En la casa de Lord Shaftesbury, abuelo del moralista mencionado, tuvo un puesto como consejero, médico y preceptor de su hijo y de su nieto. Esta relación
lo llevó a intervenir en política. Emigra durante el reinado de Jacobo I y participó luego en la Segunda Revolución Inglesa de 1688. Vivió bastante tiempo en Holanda y en Francia. Y su influencia ha sido muy importante, ¿sí? Mayor que la de los demás filósofos ingleses. ¿Por qué? Porque el empirismo encuentra en él a su, a su defensor más hábil y afortunado. Y por su conducto, el empirismo domina el pensamiento del siglo XVIII. La obra más importante de Locke se llama Ensayo sobre el entendimiento humano y fue publicado en 1690. Locke es también empirista. El origen del conocimiento es la experiencia. Locke, como en general los ingleses, emplea el término idea en un sentido muy amplio. Es idea todo lo que pienso o percibo, todo lo que es contenido de conciencia. Se aproxima este sentido al de la cogitatio cartesiana, es decir, el pensamiento cartesiano, a lo que hoy llamaríamos representación, o mejor, vivencia. Las ideas no son innatas, como había pensado el racionalismo continental. El alma es tan cuan tabula rasa. Esto quiere decir que es como una tabla lisa en la que nada hay escrito. ¿Sí? Y para Locke, las ideas proceden de la experiencia. Y esta puede ser de dos clases: percepción externa o percepción interna. ¿Sí? La percepción externa tiene que ver con los sentidos y la percepción interna tiene que ver con lo emocional, con el estado psíquico, con la reflexión, básicamente con la mente. La reflexión opera, en todo caso, sobre un material aportado por la sensación. ¿No? Eso es lo que asume Locke en su teoría. Para Locke existen dos tipos de ideas: las simples y las ideas compuestas. Las simples tienen una validez objetiva, es decir, o sea, son cualidades primarias. Y después tenemos dentro de las simples también las que solo tienen una validez subjetiva o secundaria. Las primeras son inseparables de los cuerpos y les pertenecen. Por ejemplo, o sea, el volumen, la masa, o sea, todo lo que sea objetivo, digamos, y significativo del objeto o de la cosa. Después la segunda, ¿sí? Son un poquito más subjetivas que porque dependen de quién las percibe, ¿sí? Esta distinción no es es antigua en la filosofía, viene desde el atomismo griego. Pero en la filosofía de Locke desempeña un papel muy importante. Hay que decir que el empirismo de Locke limita la posibilidad de conocer, especialmente en lo que se refiere a los grandes temas tradicionales de la metafísica. Con él, con Locke, empieza la desconfianza en la facultad cognitiva, digamos, de la metafísica, por supuesto, que va a terminar en el escepticismo de Hume y que obliga a Kant a plantear de un modo central el problema de la validez y la posibilidad del conocimiento racional. Dentro de otros autores del empirismo tenemos a Charles Sanders Peirce. Fue profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Harvard. Se graduó en química en Harvard también y desarrolló su carrera profesional como científico en la United States Coast Survey entre 1859 y 1891. Trabajó especialmente en astronomía, geodesia y en medidas pendulares. El pensamiento de Peirce, muy fragmentario,
poco sistemático, tocó numerosos problemas de la teoría del conocimiento, la lógica, metafísica, pero sobre todo se propuso establecer un método que después fue llamado pragmatismo. La obra de Peirce todavía no está íntegramente publicada y solo en parte está estudiada y se conoce, ¿sí? Pero aparece hoy con mucha vigencia. Bueno, en un libro que escribió que se llama How to Make Our Ideas Clear, cómo aclarar nuestras ideas, dice, considérese que efectos que pudieran tener concebiblemente alcance práctico, concebimos, o sea, entendemos o asumimos que tenga el objeto de nuestra concepción. Pues bien, nuestra concepción de esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro pasaje que dice que para averiguar la significación de una concepción intelectual, se debe considerar que las consecuencias prácticas podrían concebiblemente resultar por necesidad de la verdad de esa concepción. Y la suma de esas consecuencias constituirá la significación íntegra de la concepción. Luego dice, el pragmatismo es el principio de que todo juicio teórico expresable en una frase en modo indicativo es una forma confusa de pensamiento, cuya única significación, si la tiene, está en su tolerancia a reforzar una máxima práctica correspondiente. Expresable como una frase condicional que tiene su apódosis, ¿sí? La parte que le da sentido a lo primero. Esto es de lingüística. Tiene su apódosis en el modo imperativo. William James, otro autor del empirismo, ¿sí? Es de la misma generación de Peirce, nacido en Nueva York, también profesor de Harvard. La filosofía de James es uno de los intentos que en el final del siglo XIX realiza para pensar y entender la vida humana. Su psicología representa una penetrante comprensión de la efectividad de la vida psíquica en su dinamicidad. Es decir, la imagen del flujo de la conciencia es reveladora. Pero este interés por la vida toma la forma, que esto era habitual en su tiempo, de anti-intelectualismo o de irracionalismo, ¿sí? Ahí tenemos autores que sostienen esto, que son Kierkegaard, Spengler, Unamuno, Miguel de Unamuno, ¿sí? También Nietzsche y Bergson, ¿sí? Esta actitud toma James, o sea, en esta actitud toma James el tema del pragmatismo, es decir, lo califica, digamos, de anti-intelectualismo. Entiende que no puede haber ninguna diferencia que no haga ninguna diferencia. Podríamos decir que ninguna diferencia puede ser indiferente. Toda la función de la filosofía, ¿sí?, debería ser averiguar qué diferencia definida hará para nosotros, en instantes definidos de nuestra vida, que esta o aquella fórmula del mundo sea la verdadera. Un poco trabalengua, pero si se presta atención en profundidad se entiende. Este pragmatismo, en opinión de James, no es nuevo, ¿sí? Viene de la época de Sócrates y Aristóteles, ¿sí? En Locke y Berkeley, ¿sí?, es la actitud empirista, ¿sí?, el pragmatismo, pero en forma más radical y menos objetable. Entiende que pragmatismo significa apartarse de la abstracción y la insuficiencia de las soluciones verbales, las malas razones a priori, de los principios físicos, de los sistemas cerrados, de los presuntos absolutos y orígenes,
y volverse hacia la concreción y la adecuación hacia los hechos, la acción y el poder. O sea, descarta todas las suposiciones que tienen que ver con los sistemas cerrados y, y malos razonamientos anticipados, ¿sí? De alguna manera, y se vuelve el foco hacia la concreción y la adecuación, es decir, hacia lo netamente inherente a la experiencia, ¿sí? La función representativa del signo no estriba en su conexión material con el objeto, ni en que sea una imagen del objeto, sino en que sea considerado como tal signo por un pensamiento. En esencia, el argumento es que toda síntesis proposicional implica una relación significativa, una semiosis, una acción del signo, en la que se articulan tres elementos. El signo en sí, que es el representamen, el objeto, que es en este caso aquello por lo que el signo existe. Y después está el interpretante, ¿sí? Que es el signo equivalente en la mente. Fíjense cuando hay una interacción entre seres, cómo pueden haber varios interpretantes, ¿sí? Sobre un mismo signo, y que el consenso se basa explícitamente en que los interpretantes, ¿sí? Coincidan. David Hume, 1711 a 1776. Fue filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. Esto es el pensamiento ilustrado. Sus obras principales: Tratado de la naturaleza humana, investigación sobre el entendimiento humano. Pasa por distintas etapas. El empirismo extremo, ¿sí?, de David Hume se convierte en sensualismo. Es decir, las ideas se fundan necesariamente en una impresión intuitiva. Las ideas dice que son copias pálidas y sin viveza de las impresiones directas, y que la creencia en la continuidad de la realidad se funda en esta capacidad de reproducir las impresiones vividas y crear un mundo de representaciones. ¿Sí? Esto va a llevar, más adelante vamos a ver que nos lleva como base a un concepto puramente observacional. Hume hace una nueva crítica de la idea de sustancia. Según esto, la percepción y la reflexión nos dan una serie de elementos. La percepción es lo que siento y la reflexión es lo que pienso. Nos dan una serie de elementos que atribuimos a la sustancia como soporte de ello, pero no encontramos por ninguna parte la impresión de sustancia. Hume no limita su crítica a las sustancias materiales, sino al propio yo. El yo es también un haz o una colección de percepciones, ¿sí?, o contenidos de conciencia que se suceden continuamente. Además de criticar la sustancia, que se entiende como esencia, y el alma, Hume hace una crítica al concepto de causa, ¿sí? La conexión causal no significa sino una relación de coexistencia y sucesión, pero a la vez dice que un fenómeno coincide, que cuando un fenómeno coincide repetidas veces con otro, ¿sí? Al primero lo asociamos, le damos el nombre o el carácter de causa, y al segundo el carácter de efecto, ¿sí? Y decimos que el segundo acontece porque se da el primero. La sucesión no nos asegura
una reiteración indefinida. ¿Ah? O sea, el vínculo de causalidad en el sentido de una conexión necesaria no existe. Eso es lo que establece Hume. Y establece también que la sustancia y la materia son representaciones mentales. Que la causa no necesariamente sostendrá un efecto en el tiempo en forma invariante. ¿Sí? Esto es importante porque le da pie a la ciencia, digamos, a, a sentirse o a lograr un sentido o un carácter de actualización a partir de acá. ¿Sí? La causa y el efecto no se mantienen en el tiempo, entonces quiere decir que yo la ciencia, digamos, al conocimiento lo puedo actualizar o lo puedo reformular en función a cómo se van dando esas relaciones entre causa y efecto eh, de manera transformacional a lo largo del tiempo. El empirismo de Hume, que llega a sus últimas consecuencias, se convierte en escepticismo. Esto es lo que queríamos observar. El escepticismo se basa en el epogé, en la ausencia de juicio. El conocimiento no puede alcanzar la verdad metafísica, entonces no se pueden demostrar ni refutar las convicciones íntimas e inmediatas en que se mueve el hombre, el ser, por así decirlo. Estamos tomando textos del siglo pasado. La razón de esto es que como ya apunta lejanamente el nominalismo, el conocimiento no es aquí conocimiento de cosas. La realidad entonces se convierte en percepción, en experiencia, en idea. Y la contemplación de estas ideas, que no llegan a ser cosas, que no son más que impresiones subjetivas, es escepticismo. Vemos lo que ocurre al idealismo cuando no está Dios para asegurar la trascendencia, por ejemplo, para salvar al mundo y hacer que las ideas sean ideas y que sean ideas de las cosas y que exista algo que merezca el nombre de razón. Siguiendo las huellas de Hume, Immanuel Kant tendría que enfrentarse de un modo radical con el problema. Y su filosofía consistirá precisamente en una crítica de la razón pura. La escuela escocesa. ¿Sí? Acá encontramos a los dos autores Thomas Reid y Dougal Stewart. El punto de partida es siempre empirista. La experiencia es el origen del conocimiento, pero esta experiencia se entiende como algo directo e inmediato que nos da la realidad de las cosas tal como las entiende la sana razón. La filosofía de la escuela escocesa es una apelación al sentido común, y este sentido común es la fuente máxima de certeza. Todas las críticas dejan fuera de duda su evidencia inmediata. En este sentido nos pone directamente en las cosas y nos ancla nuevamente en su realidad. Pero la insuficiencia filosófica de esta escuela no le permitió resolver, ni siquiera plantear de un modo maduro el problema que la ocupaba. El pensamiento ilustrado, ¿sí? También se incluye en la corriente empirista por dos razones. Porque el empirismo inglés, en buena parte, depende del racionalismo continental, ¿sí? Y no excluye, sino al contrario, supone la influencia de este. En segundo lugar, porque la ilustración, ¿sí?, en el contexto filosófico, se preocupa más de las cuestiones del conocimiento que de las metafísicas, y sigue los caminos empiristas, extremándolos hasta el sensualismo absoluto. Por otra parte, los elementos más importantes de la ilustración, el deísmo, la ideología política, ¿sí?, el partidismo de la libertad y del gobierno representativo, la tolerancia, las doctrinas económicas, etc., tienen su origen en el pensamiento empirista que va del siglo XVI al siglo XVIII. La época de la Ilustración, ¿sí?, que se dio durante el siglo XVIII,
representa el fin de la especulación metafísica que se dio durante el siglo XVII. Después de casi 100 años de intensa y profunda actividad filosófica, encontramos una nueva laguna en la que el pensamiento filosófico pierde su tensión y se trivializa. Es una época de difusión de las ideas del periodo anterior. Y la difusión siempre tiene esa consecuencia. Las ideas, para actuar en las masas, para transformar la superficie de la historia, necesitan trivializarse, necesitan perder su rigor y su dificultad. Necesitan convertirse en una imagen superficial de sí mismo. Entonces, a cambio, ¿sí?, de dejar de ser lo que en verdad son, se extienden y las masas participan de ello. Estas ideas, al cabo de unos años, llenan el ambiente que se las respira, se convierten en el supuesto sobre el que se está. Nos encontramos en un mundo distinto, dice uno de los textos. Europa ha cambiado totalmente de un modo rápido, casi brusco, revolucionario. Y esta transformación de lo que se piensa determinará poco después la radical mudanza de la historia que conocemos con el nombre de Revolución Francesa. Pierre Bayle, también autor del pensamiento ilustrado, dice que la ilustración requiere reunir todos los conocimientos científicos y hacerlos asequibles a los grandes círculos. Los problemas rigurosamente filosóficos, ¿sí?, pasan a segundo plano. La filosofía se refiere ahora principalmente a los resultados de la ciencia natural y a las doctrinas empiristas y deístas de los ingleses. Es una vulgarización de la porción menos metafísica del cartesianismo y del pensamiento británico. A la vez, por una parte, el pensamiento racionalista y por consiguiente revolucionario pretende plantear y resolver las cuestiones de una vez para siempre matemáticamente, sin tener en cuenta las circunstancias históricas. Es muy fuerte esto. Porque vamos al mundo de la abstracción, ¿sí?, y eliminamos toda injerencia del contexto social histórico. Por otra parte, la teoría del conocimiento dominante es el empirismo sensualista. Las dos corrientes filosóficas, la continental y la inglesa, convergen en el pensamiento ilustrado, es decir, convergen en circunscribir, digamos, las problemáticas y el contexto principal, ¿sí?, del pensamiento filosófico hacia las ciencias formales, en cierta forma, en cierto aspecto. El órgano adecuado para esta vulgarización de la filosofía, es decir, vulgarizar la filosofía implica, digamos, que se extienda a las masas, ¿sí? ¿Qué utilizan como herramienta? Utilizan la enciclopedia. Y en efecto, el primer representante típico de este movimiento, ¿sí?, es Pierre Bayle. ¿Sí? Pierre Bayle es el autor del Diccionario Histórico de la Crítica, o Crítica, ¿sí?, a la historia del diccionario. Bayle ejerció una crítica aguda y negativa acerca de las numerosas cuestiones. Y aunque no negaba las verdades religiosas, o las supuestas verdades religiosas, las hacía completamente independientes de la razón, y aún contrarias a ella. Es escéptico, ¿sí?, y considera que la razón no puede comprender nada de los dogmas. Esto, en un siglo prendado de la razón, tenía que abocar en un apartamiento total de la religión. Y de la abstención se pasa a la negación resuelta. Y los enemigos del cristianismo utilizan esto ampliamente, luego, ampliamente las ideas de Bayle. Bueno, mucha más importancia tuvo la llamada enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, publicada en 1750 a 1780, a pesar de las prohibiciones que intentaron oponerse a su impresión. Los editores de la enciclopedia eran Diderot y D'Alembert.
Los colaboradores eran las mayores figuras del tiempo, de ese tiempo. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Turgot, Holbach y otros muchos. La enciclopedia, que a primera vista no era más que un diccionario, fue el vehículo máximo de las ideas de la Ilustración. Con cierta habilidad deslizaba los pensamientos críticos y atacaba a la Iglesia y todas las convicciones vigentes. De los dos editores, D'Alembert era un gran matemático y escribió, aparte de su colaboración científica, el discurso preliminar con un intento de clasificación de la ciencia. Diderot fue un escritor fecundo, novelista, dramaturgo y ensayista, que terminó en una orientación casi enteramente materialista y atea. Y ahora vemos a George Berkeley, que vivió entre 1685 y 1753. El empirismo de Berkeley ha sido un puente sólido para justificar la posibilidad de un conocimiento que, desde el sustento filosófico-teológico, desvincula al sujeto de la ontología. La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Berkeley, al establecer que percibir es lo mismo que existir, elimina la posibilidad de que el sujeto pueda tener conciencia de sí y para sí, y a través de esa conciencia poder transformar su realidad. Hay 4 hilos racionales encontrados en la teoría del conocimiento de Berkeley, que son nominalismo, inmaterialismo, espiritualismo y teísmo. Estas fuentes del pensamiento aparecen en su tratado filosófico, llevan su sistema al empirismo extremo y afirman que únicamente se puede conocer un objeto si éste es percibido por la mente. En su discurso filosófico, Berkeley rebate directamente el concepto de ideas abstractas expuesto por John Locke. Locke considera que los seres humanos pueden representar tan solo las cosas particulares que han percibido y dividirlas y unirlas de diversos modos. ¿Sí? Distingue entre ideas generales e ideas generales abstractas. El nominalismo de Berkeley, que fue la primera faceta, conduce a la segunda, que es el inmaterialismo. Al rechazar las ideas abstractas, Berkeley trata de demostrar su tesis acerca de la materia, entendida esta última como una sustancia corporal de combinaciones de cualidades sensibles y no la base de accidentes o cualidades fuera de la mente. El tercer momento de la filosofía berkeleana es el espiritualismo. El ser es ser percibido. Lo único que percibimos son ideas, que solo existen los espíritus y las ideas que yo percibo. Y la afirmación de esta tesis es el resultado de la posición gnoseológica. ¿Cómo se originan nuestras ideas? No es la materia, como ya se ha señalado, puesto que la materia no existe. ¿Sí? Quedan solo 2 alternativas. Las ideas son provocadas por otras ideas o tienen su origen en una sustancia que no es material, que es incorpórea y que es activa. ¿Sí? Y después, la última postura, que es la postura teísta, ¿sí? Berkeley afirma que Dios conoce o comprende las cosas y que Él conoce, entre otras cosas, qué es el dolor, incluso cada especie de sensación dolorosa, y que es para sus criaturas experimentar el dolor. Eso no constituye para mí un problema alguno. ¿Sí? Justamente por eso, digamos, o sea, la postura teísta de Berkeley. Como actividad para esta clase, vamos a elaborar una reseña de los principales aspectos surgidos a partir del pensamiento ilustrado, pero esta vez en Alemania y en España. Acá vimos lo que ocurría en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Entonces quiero que investiguen en el material bibliográfico
que tienen a disposición qué pasó con respecto al pensamiento ilustrado en Alemania y en España. Y después vamos a elaborar un glosario en formato enciclopédico de los conceptos principales y secundarios de su trabajo de tesis.